Muy bien, vamos a nuestras Biblias, Juan capítulo 21. En esta mañana, de hecho, vamos a concluir con este Evangelio de Juan. Llegamos a la enseñanza número 87 y gracias a Dios por todo este tiempo que nos ha permitido poder desde ese primer capítulo iniciar Juan 1.1 y el día de hoy estaremos ya concluyendo este Evangelio. Y yo espero que el Señor pueda obrar en nuestros corazones. El tema que tenemos para este capítulo se va a titular Mira a Jesús. Y en verdad el deseo que nosotros tenemos es que a través de toda la exposición que hemos tenido de este evangelio, capítulo por capítulo, versículo por versículo, el Señor permita ser mirado, sea revelado en cada uno de nosotros, ¿sí? Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él pueda hablarnos a través de su palabra en este día. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de estar reunidos. Gracias por la oportunidad que nos das de abrir este evangelio que fue inspirado, Señor, por tu Espíritu Santo, que tu Espíritu Santo dirigió cada una de las palabras y que en cada una de estas palabras, Señor, ahí estás tú, Señor, revelando al Hijo de Dios. Hoy te rogamos, Señor, que nos ayudes, como ha sido a lo largo de este Evangelio, a no leer el Evangelio para obtener información o como algo histórico, sino para ver a Jesús, el Hijo de Dios, a través de las letras de este Evangelio. Señor, abre nuestros corazones, nuestro entendimiento, para poder verte a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos entonces al primer versículo. La ocasión anterior nosotros concluíamos el capítulo 20 que tenía que ver con la aparición que tuvo el Señor Jesucristo ahí en esta visita que hace María Magdalena con unas mujeres. Va Pedro y Juan, ya lo habíamos explicado todo ello. El Señor se revela a María Magdalena, la encomienda que vaya con los discípulos. Después el Señor Jesucristo aparece 2 veces con los discípulos y ya vimos todo esto, ¿sí? De hecho, el evangelista Juan decía que todo se ha escrito para que puedan creer en Jesús, que es el Hijo de Dios, y creyendo en su nombre tengan vida, ¿sí? Este capítulo 21, habíamos comentado, la mayoría de los eruditos bíblicos dicen que más bien la narración que tenemos aquí debería de estar insertada dentro del capítulo anterior que nosotros vimos, pero por alguna situación los copistas hicieron o extendieron este capítulo 21. Como haya sido, de cualquier forma, viene siendo un texto que también es inspirado por el Señor y entonces pues vamos a dar lectura. Dice, después de esto, ¿de qué es esto? Las apariciones que el Señor tuvo en el capítulo 20, de las que ya estuvimos viendo en las enseñanzas anteriores. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Este mar de Tiberias es un nombre que se le da también al mar de Galilea. Entonces, se manifiesta nuevamente en el mar de Galilea. Y esto nos deja ver esta expresión que dice que Jesús se manifestó otra vez, nos deja ver que cuando Jesús resucitó, Jesús no estaba con ellos continuamente, ya no vivía con los discípulos, sino que Jesús solamente algunas ocasiones se estaba revelando, se estaba manifestando ante ellos, ¿sí? Entonces, aquí lo que nosotros tenemos no es que el Señor esté ya conviviendo con ellos o viviendo con ellos de manera constante, sino que ya con su cuerpo resucitado, ya en
en esta etapa del Cristo resucitado, solamente algunas veces se estuvo presentando, haciendo evidente delante de ellos, ¿sí? Y aquí entonces queda un gran misterio que la Biblia no nos deja ver. ¿Dónde estuvo el Señor en esos 40 días antes de que ascendiera a los cielos? La Biblia no nos lo dice, ¿sí? Pero el texto entonces nos está presentando que el Señor se manifiesta por ellos, y esta sería ya la tercera vez que el Señor se manifiesta a ellos junto al mar de Galilea, ¿sí? ¿Por qué? Porque Mateo 26:32 y Marcos 14:28, el Señor les había dicho: después de que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea, ¿sí? Entonces, tenemos que en Mateo 26:32 y Marcos 14:28, el Señor ya les había dicho a sus discípulos: una vez que yo resucite, ustedes se van a Galilea, al mar de Galilea, y ahí los voy a ver. Entonces, dice el texto: después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, al mar de Galilea, y se manifestó de esta manera. Es decir, los discípulos obedecieron, se fueron al mar de Galilea para esperar que el Señor se manifestara a ellos. Y luego en el versículo 2 dice: estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros 2 de sus discípulos. Es decir, 7 de los discípulos se encontraban ahí aguardando al Señor, ¿sí? Ahora, Pedro, Jacobo y Juan son pescadores. Aquí este detalle no lo perdamos de vista por lo siguiente: ellos son pescadores, o eran pescadores de oficio, ¿sí? Y mientras esperan al Señor, mientras están aguardando al Señor, vean en el versículo 3, Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: nosotros vamos también. ¿Y quiénes le dijeron? Pues seguramente los otros que también pescaban, es decir, Jacobo y Juan, ¿sí? Ellos le dicen: nosotros también vamos contigo, vamos a pescar. Fueron y entraron en una barca pequeña, y aquella noche no pescaron nada, ¿sí? Entonces vemos que aquí sucede algo, y principalmente Juan lo direcciona con Pedro. Pedro dice: voy a pescar. Ahora, ¿por qué es que van a pescar? Bueno, primera razón: ya no está Jesús con ellos. Entonces ya no tienen la bolsa de las ofrendas. ¿Se acuerdan que Jesús tenían un administrador que era nada más nada menos que Judas, ¿verdad? Que sustraía de ahí. Ellos ya no tienen entonces esas ofrendas, esos ingresos en el ministerio de Jesús, pero tienen hambre, tienen necesidad. Entonces Pedro dice: pues tengo que trabajar y voy a pescar. Ellos, estos discípulos, se unen a lo que Pedro dice, y bueno, entonces van a pescar, ¿sí? Pero también voy a pescar, en palabras de Pedro, pudiera significar que Pedro está diciendo: ¿saben qué? Yo voy a regresar a mi antiguo oficio, me voy a la pesca nuevamente, ¿sí? Entonces pudiera ser, es muy probable por los siguientes versículos que vamos a leer, que Pedro haya señalado: ya me voy a pescar, ya el Señor ya resucitó, pero hay algo en el corazón de Pedro que Jesús va a confrontar. Pero yo me inclino más por la idea que cuando Pedro dice: voy a pescar, realmente lo que Pedro está diciendo es: ya para mí se acabó el ministerio, ahora tengo que regresar a mi antiguo trabajo, ¿sí? Ahora, normalmente en la noche era cuando ellos pescaban, cuando más se podía lograr la pesca, y entonces veamos que el texto dice: entraron en la barca y aquella noche no pescaron nada, lo cual significa que se pasaron la noche estos pescadores profesionales haciendo todo lo necesario y no pescaron ni un solo charal, ¿sí? Ahora, versículo 4. Cuando ya iba amaneciendo, es decir, se pasaron toda la noche, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, tal cual les había dicho: váyanse al mar de Galilea, mas los discípulos no sabían que era Jesús, ¿sí? Ellos entonces toda la noche pescando, vean, Pedro dice: me regreso a mi antiguo trabajo. Trabajó en lo profesional como él lo desarrollaba antes de conocer al Señor, pero no logró la pesca. Y ellos, dice aquí el texto,
que no reconocieron que era Jesús, Jesús estaría a unos 95 metros de ellos y no lo reconocen. Ahora, algunos comentaristas dicen, bueno, no lo reconocieron por la distancia, 95 metros es una distancia considerable, ¿sí? Otros dicen, bueno, es que la neblina en la mañana y en el mar de Galilea se produce una neblina, entonces por eso no lograron verlo. Sin embargo, yo creo que el Señor no fue reconocido porque Jesús es reconocible hasta que Él se manifieste. Si Él quiere manifestarse a alguien, Él va a hacer que sea reconocible para la persona. Si Él no quiere manifestarse a alguien, las personas, va a suceder aquí como los discípulos, están a 95 metros de Jesús, pero no van a reconocer quién es Jesús. Ahora, vean, ellos entonces solamente ven a un extraño. Y en el versículo 5, Jesús les grita, obviamente, entendemos que alza la voz y les dice, hijitos, ¿tienen algo de comer? Y ellos le responden, no. En otras palabras, les dice, muchachos, porque este término hijitos es un término de cariño. Entonces, muchachos, jóvenes, no han pescado nada, ¿verdad? Y ellos contestan, no hemos contestado nada, ¿sí? Pero le están contestando en la óptica de ellos, le están contestando a un extraño. Sin embargo, aquí tenemos la omnisciencia del Señor, que el Señor sabe que ellos pasaron toda la noche, es decir, el Señor sabe que Pedro dijo, voy a regresar a pescar, que los discípulos dijeron, no tenemos comida, vamos a pescar, y que estuvieron trabajando toda la noche. El Señor sabe que trabajaron y que la barca está totalmente vacía. Pero aquí encontramos un principio espiritual muy hermoso. Jesús nos deja, Jesús va a permitir que tengamos la barca vacía a fin de que Él nos pueda dirigir, y en base a su dirección, entonces ahora sí Él va a llenar esa barca en nuestras vidas, ¿sí? Ahora vean el versículo 6. Él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y hallarán los peces. Entonces ellos pues echaron la red por el otro lado y la red se llena al grado que ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Y esto es impresionante porque el Señor entonces sabía exactamente dónde estaban los peces. Ahora, de acuerdo a algunos eruditos, dicen que debajo del mar de Galilea se formaban ciertos bancos de peces. Entonces fue impresionante que el Señor sabía que ese banco no estaba del lado donde ellos estaban echando las redes, sino del otro lado. Y entonces ellos obedecen al Señor, y entonces vemos que cuando el Señor dirige, no hay redes vacías, ¿sí? Entonces aquí podemos preguntarnos, si mi barca está vacía, seguramente será porque quiero hacerlo a mi manera y necesito que el Señor me diga, no, hazle de esta forma. Y cuando le hacemos a la voluntad de Dios, a la forma del Señor, entonces Él nos va a sorprender con que ahora sí la red se está llenando. Versículo 7. Entonces, cuando sujetan la red y ven que está ya llena de peces, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es decir, este discípulo dice, esta pesca, pues tenemos toda la noche, esto es un milagro. Y cuando Juan ve que están ante un milagro, le dice a Pedro, Pedro, ese Señor es Jesús, es Jesús, lo reconozco por este milagro, porque de hecho este milagro ya lo hemos visto, el Señor ya lo ha hecho. Y Simón Pedro, cuando entiende que es Jesús, él con su carácter tan impulsivo, cuando oye que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella para pescar, es decir, no estaba desnudo, sino con su ropa interior, se pone la ropa y se echa al mar y nada por 95 metros para ir con Jesús. Entonces vean, ante el milagro, Juan reconoce a Jesús. Juan dice, se olvidó de los peces, aquí está Jesús, Él es Jesús. Ante el milagro, Pedro se lanza para ir con Jesús, ¿sí? Sin embargo, no olvidemos, Pedro había dicho, voy a regresar a pescar. Algo había en el corazón de Pedro, cierta tristeza, cierta melancolía, cierta culpabilidad incluso, de que Pedro dice, ¿saben qué? Yo regreso a mi oficio, yo me voy voy a dejar el ministerio,
Había algo en el corazón de Pedro y lo vamos a descubrir en los siguientes versículos, ¿sí? Bueno, entonces Pedro, ante este milagro, se lanza con su carácter impulsivo ante el Señor. Vean el versículo 8. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos, es decir, 95 metros. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas. O sea, el Señor ya les... y pan, el Señor ya les había preparado el desayuno. Jesús les dijo, traigan los peces que acaban de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153 peces, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, vengan y coman. Y ninguno de es decir, los discípulos llegan y comen, toman lo que el Señor les ha preparado, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabían que era el Señor, pero había cierto temor de preguntarle. Y aquí lo entendemos porque el Señor, como les dije, ya no convivía con ellos, no vivía con ellos, sino se apareció algunas ocasiones. Entonces ellos, sorprendidos, pues imagínense nuevamente viendo a Jesús, al que habían visto en la cruz del Calvario resucitado y ahora sirviéndoles el desayuno, no se atrevían a preguntarle quién eres, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos, ¿sí? Y hasta aquí todo está bien, ¿sí? Ahora, vean el versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, terminaron de comer y fue una comida muy silenciosa porque nadie hablaba, o sea, todos, es que es Jesús, pero nadie hablaba, pero en el corazón de Pedro seguramente había algo más que decir, es Jesús resucitado, sino que en el corazón de Pedro había algo que en el pasado Pedro había ya hecho, había realizado y lo cual le costó un dolor profundo en su corazón, ¿sí? Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, se dirige a Simón Pedro y le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y Pedro le contesta, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le contesta, apacienta mis corderos, ¿sí? Había algo en el corazón de Pedro que tenía que ser confrontado, que tenía que ser restaurado, que tenía que ser sanado, ¿sí? ¿Qué es lo que había en el corazón de Pedro? Pedro justamente había negado al Señor 3 ocasiones, ¿sí? De hecho, vean la imagen en el versículo 9. Al descender a tierra, llega Pedro ahí, vieron brasas puestas. Yo estoy muy seguro que Pedro cuando vio ese fuego se acordó del fuego en el que él estuvo poniendo sus manos cuando había negado al Señor. Entonces yo creo que el corazón de Pedro ahí empezó a decir, ay Señor, tengo cosas pendientes contigo. Ahora el Señor, después de que han desayunado, se va con Pedro y lo confronta directamente. Al que lo negó le dice, oye, ¿tú me amas? Entonces vean cómo Pedro en ese momento seguramente está totalmente confrontado en su corazón, confrontado, es decir, el Señor no se dirige a nadie más que a Pedro. Nadie más tiene ese dolor en su corazón tan profundo como Pedro por haberlo negado 3 veces y hasta maldecido y decir yo no conozco a tal hombre. Entonces cuando Jesús le dice a Pedro, oye Pedro, ¿me amas? Seguramente Pedro comenzó con su corazón de una manera acelerada diciendo, ay, y me preguntas precisamente esa palabrita que sí te amo, ¿sí? Y le pregunta a Jesús, ¿me amas más que estos? Ahora, es muy interesante el tipo de verbos que se utiliza en la pregunta de Jesús y en la respuesta de Pedro. Porque cuando Jesús le dice, Pedro, ¿me amas más que estos? Para el verbo me amas, Jesús utiliza el término agapas, que viene de un amor que es profundo, un amor total, un amor inteligente. Es decir, lo que Jesús le preguntó a Pedro es, Pedro, ¿me amas con todo tu ser? ¿Sí? Y obviamente, vean la respuesta de Pedro.
Pedro le dice, sí Señor, tú sabes. Pedro apela a decir, Señor, tú eres omnisciente, tú sabes realmente mi vida, quién soy. Pero Pedro, en su carácter impulsivo, todavía le dice, tú sabes que yo te amo. El verbo que utiliza para yo te amo, que utiliza Pedro, es distinto. El que utiliza Jesús viene de ágape, que es un amor incondicional. El yo te amo que utiliza Pedro viene de fileo, que es un amor fraternal, ¿sí? De hecho, es un amor en el que las emociones imperan y no la voluntad. Es un amor superficial, por decirlo así. En este contexto viene a ser un amor realmente superficial, ¿sí? Ahora, Jesús lo confronta, ¿tú sí me amas, Pedro? ¿Me amas profundamente? ¿Me amas con verdadero compromiso, con inteligencia? Y le dice, más que estos. Ahora, ¿estos quiénes son? Estos se pudiera referir a los peces. Es decir, Pedro, ¿me amas más que tu trabajo al que has decidido regresar y en el que en tu corazón estás pensando, se acabó todo para mí y en el ministerio ya no hay nada para mí, yo regreso a mi oficio? Es decir, Pedro, ¿me amas más que la pesca? O estos se pudiera referir a los discípulos, porque Pedro había dicho una vez, Señor, mira, todos los discípulos se van a escandalizar de ti, pero yo no, yo voy a dar mi vida por ti. Pedro fue el único que dijo, y bueno, provocó que después los discípulos lo dijeran. Cualquiera que sea el caso, ya sea que se refiriera a la pesca o a los discípulos, en cualquiera de los dos casos Jesús confrontó a Pedro con esa pregunta y con la realidad de que Pedro no amaba al Señor de manera comprometida, de manera profunda. Por eso Pedro contesta, Señor, tú sabes. O sea, Pedro es confrontado por Jesús. Imagínense, viendo al Señor resucitado, al que Pedro negó 3 veces, al que Pedro le dijo antes de que capturaran a Jesús, Jesús, yo soy el mero mero, yo te amo más que todos, yo voy a dar mi vida por ti, es más, no vayas a la cruz. Ese Pedro tan impulsivo, ahora ante Jesús resucitado, diciéndole, Señor, es que tú sabes todo. Tú sabes que mi amor es un te quiero, ¿sí? Es un amor en el que yo te amo y estoy gobernado por mis emociones. Cuando me emociono te quiero, cuando no hay emociones, Señor, no te quiero. Tú lo sabes, tú sabes exactamente todo lo que sucede. Sin embargo, el Señor no le reprocha. Y con esa respuesta que le da, Jesús le dice, apacienta mis corderos. La palabra apacentar significa tomar la posición de alguien que ayuda a un pastor, y la palabra apacentar significa alimenta, nutre sin interrupción a las ovejas. Vean cómo Jesús está direccionando a Pedro a decir, Pedro, te vas a dedicar a alimentar a mis ovejas. Nada de estar pescando, sino vas a estar alimentando a mis ovejas. Luego vean el versículo 16. Volvió a decirle la segunda vez, y aquí seguramente el corazón de Pedro otra vez está conmovido. Pónganse en el lugar de Pedro. Yo me sentiría triste, avergonzado, confrontado de que está tocando ese renglón que no debería de tocarlo, esa herida, está tocando algo que yo sé que estoy mal. Y vuelve a decirle la segunda vez, Jesús le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Nuevamente le dice, tú me agapas, tú me amas con un compromiso profundo. Y Pedro otra vez le dice, Señor, es que tú sabes todo. Y Pedro le dice, Señor, yo te quiero, yo te fileo, ¿sí? Nuevamente Pedro es confrontado. Y aquí el corazón de Pedro seguramente ha sido sacudido profundamente. Ahora vean el versículo 17. Jesús por tercera vez. ¿Por qué 3 veces el Señor lo confronta? Porque Pedro 3 veces lo negó y el Señor quiere restaurarle. Es decir, el Señor, la medida de la restauración es en la medida del pecado de Pedro. 3 veces me fallaste, 3 veces te voy a confrontar porque quiero restaurarte completamente, quiero perdonarte completamente. Jesús le dice la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?
Y vean que Pedro se entristeció que le dijese por tercera vez, me amas. Pero cuando Jesús le dice, me amas, ahora Jesús ya no le dice, me agapas, ahora Jesús le dice, Pedro, me fileo. Es decir, Pedro, ¿me amas con un amor superficial, con un amor de emociones, con un amor de amigos, con un amor de hoy sí quiero seguirte? ¿Me amas con ese tipo de amor? Y Pedro se entristece porque Pedro es confrontado que ni siquiera con el amor que profesaba tenerle realmente amaba al Señor. O sea, 2 veces Pedro le dice, Señor, yo te quiero, pero tú lo sabes todo. Y en la tercera ocasión Jesús le confronta y le dice, ¿realmente me quieres? Y Pedro es confrontado y entiende que no, ni siquiera con ese amor que te acabo de decir, realmente no te estoy amando ni siquiera en esa intensidad. Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Es decir, es como si Pedro le estuviese diciendo, Señor, tú conoces todo, todo de mi vida. Tú conoces que yo te negué. Tú sabes que te quiero, pero este querer que tengo por ti, tú sabes hasta dónde llega. O sea, Pedro está siendo confrontado en un sentido de, Señor, el amor que yo tengo por ti es de palabras solamente. El amor que yo tengo por ti es emocional. El amor que yo tengo por ti es que si tengo la barriga llena, hoy sí te voy a seguir. Que si tengo problemas, hoy no te sigo. Que si tengo deudas, hoy no te sigo. El amor que yo tengo por ti, Señor, es un amor que no es el que tú me estás pidiendo. Pero sin embargo, Señor, tú conoces todo. Y tú conoces que yo te negué terriblemente. Entonces vemos que ante estos tres diálogos que el Señor tiene con Pedro, Jesús no rechaza a Pedro, le confronta así con su pasado, pero lo confronta y hasta con ese pecado que él tenía, para poder perdonarle, para poder restaurarle y para que Pedro a partir de ahora en adelante ya no sea ese Pedro impulsivo que diga, no, yo amo al Señor y yo lo amo más que todos, sino que Pedro ahora ya no confía en su corazón, sino que confía en la gracia de Dios que puede producir ese amor comprometido para con el Señor. Y vemos que luego el Señor le va a comisionar y vemos que el amor es el requisito primordial que está presentando el Señor para que le puedan servir a Él. Ahora, vean el versículo 18 y 19. Pedro ya ha sido confrontado con su pasado, con su pecado. Pedro ya ha abierto su corazón, le ha dicho, Señor, tú conoces todo, tú sabes que el amor que yo tengo por ti no es comprometido, no es un amor real, no es un amor genuino. Sin embargo, ahí es restaurado Pedro, es perdonado, es colocado en un amor comprometido ya por el Señor Jesucristo. Y vean en el versículo 18, ahora ya en este Pedro ya renovado, en este Pedro con ese amor por el Señor firme, ahora Jesús le dice, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevarán a donde no quieras. Y aquí el Señor comienza a profetizarle a Pedro de que Pedro, por ese amor que ahora tiene por él, será un amor tan profundo que un día lo van a llevar a donde Pedro no quiera. Y la tradición nos dice que lo llevaron a la crucifixión. Vean versículo 19. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Es decir, el Señor le dijo a Pedro, Pedro, tú me vas a amar de una manera, ahora sí, realmente me vas a amar. Ese me amas, Pedro, se convertirá en una realidad en Pedro, al grado que un día te van a llevar a donde pues, físicamente no quieres. Y la tradición nos dice que una vez que iban a crucificar a Pedro, Pedro, por el amor que tenía por el Señor, dijo, no, crucifíquenme de manera inversa porque no soy digno ni siquiera de morir como murió mi Señor. Entonces, Pedro, el amor de Pedro está tan renovado, tan firme, que Jesús sabe que va a ser un mártir por él, por la causa de Jesús. Sin embargo, mientras llegara ese tiempo, Jesús le dice, sígueme.
ahora sí, sígueme. Entonces, a partir de ese momento para Pedro solamente había dos cosas: seguir al Señor, al cual amaba, y ya no habría más caídas. Y aquí entonces podemos ver que el amor por el Señor nos coloca en responsabilidad, que el amor por el Señor nos va a colocar en una tarea que nos va a asignar el Señor y en una cruz que nosotros tenemos que cargar. Si nosotros decimos que amamos al Señor, pero no hay responsabilidad cristiana, no hay una tarea que vamos a realizar, no hay una cruz que estamos cargando, pues podemos ver en este espejo de la palabra de Dios y ver que realmente no estamos amando al Señor. No es nada más amar, decir que sí amo al Señor. Si fuese ese el caso, el Señor puede también confrontarnos y decirnos: mira, ese nivel de amor que tú profesas tener, ni siquiera lo tienes, ¿sí? Ahora, versículo 20. Pedro entonces ya sabe que ama al Señor, ha sido restaurado, ha sido perdonado. El Señor le ha dicho: Pedro, vas a glorificar a Dios a través de tu vida, porque vas a dar tu vida en el futuro. Y vean en el versículo 20, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. O sea que Juan, el escritor, pues ahí andaba de metiche, ¿verdad? O sea, Jesús se dirigió a Pedro, pero ahí andaba el autor escuchando el diálogo. Volviéndose Pedro, ve que Juan los está siguiendo, el mismo que en la cena había recostado al lado de él, o sea, da todos los detalles. Juan nunca dice: soy yo, él es muy modesto. Y Pedro le dice, versículo 21, cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y este qué? O sea, a mí me has dicho que yo voy a dar mi vida por ti en el futuro. ¿Y Juan de qué va a morir o qué va a pasar con él? Y vean la respuesta que le da Jesús en el versículo 22 y 23. Jesús le dijo: mira, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Vean que, o sea, el teléfono descompuesto. Jesús le está diciendo: si yo quisiera, si en el supuesto de que en mi segunda venida él siga con vida, ¿a ti qué te importa? ¿Sí? Sin embargo, Jesús no dijo que no moriría, sino que Jesús dijo literalmente: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Es decir, Jesús le está diciendo a Pedro: Pedro, haz lo que te acabo de decir, sígueme, tú sígueme a mí, Pedro. Pedro, enfócate en amarme a mí, en seguirme a mí, no en los demás. Si Juan está vivo o no está vivo, si también a él va a ser objeto de un martirio o no, Pedro, eso a ti no te mueva, tú sígueme a mí, ¿sí? Y realmente lo que también Jesús le está diciendo es: Pedro, lo que yo haga con los otros discípulos, el plan que yo tenga con los otros discípulos, realmente no es asunto tuyo, ¿sí? Ahora, tanto en Pedro como en Juan, porque vemos a Pedro que el Señor le está profetizando: vas a morir por mí, y profetizando a que Juan estaría con vida. Entonces, no tanto la muerte de Pedro o la vida de Juan es lo que trajeron gloria a Dios, sino que en ambos casos, tanto Pedro y Juan siguieron al Señor, que era lo que le importaba a Jesús. Tú sígueme a mí, síganme a mí, ¿sí? Ahora, versículo 24. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Bueno, está certificado por Pedro. Todo esto que acabo de decirles, yo lo certifico. El carácter que tuvo Pedro fue un carácter de confiabilidad, de viabilidad. Entonces es un texto histórico, incluso que tiene todo el respaldo histórico y todo el respaldo de lo que se dijo en el Evangelio de Juan es correcto, ¿sí? Ahora, versículo 25, el último versículo ya de este Evangelio. Hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, dice Juan el Evangelista. Jesús hizo muchas cosas, las cuales, dice, si yo las hubiera escrito en algún libro, yo creo, en mi opinión, que no cabría en todo el mundo todos los libros, todos los tomos de todo lo que Jesús hizo. Obviamente es una hipérbole, es una figura retórica que es una exageración, pero lo que Juan nos quiere decir es que Jesús hizo muchas cosas, miles y miles de cosas.
Sin embargo, seleccionó nada más lo que ha presentado en el Evangelio de Juan. Vamos a Juan 20, 30 y 31 nuevamente para entender esta selección que hace el evangelista Juan, cuál era el propósito, que ya lo vimos el domingo anterior, y nuevamente para recordarlo. Dice Juan 20, 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. ¿Cuáles serían? No lo sabemos. Hizo muchas. Sin embargo, estas que están escritas, estas que yo escribí, las escribí para que ustedes las lean y para que leyéndolas crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Ese fue el propósito de todo el Evangelio que nosotros hemos leído en estas 87 enseñanzas que hemos tenido. ¿Qué aprendemos con este último capítulo? Un capítulo realmente muy ilustrativo. ¿Qué aprendemos? Número 1, aprendemos que Jesús demanda amarle, no quererle, ¿sí? No basta que tú digas que quieres a Jesús. Amar a Jesús demanda compromiso, demanda amor por las ovejas del Señor, demanda cargar una cruz y demanda seguir a Jesús, tal cual se lo dijo a Pedro, ¿sí? Entonces, si quieres hacerte la pregunta, ¿yo estoy amando al Señor? Bueno, analicemos nuestras vidas. ¿Hay compromiso por el Señor? ¿Hay amor por las ovejas del Señor? ¿Estamos cargando constantemente nuestra cruz? Es decir, nos estamos negando a nuestra carne, a nuestros deseos. ¿Estamos siguiendo al Señor? Si hay compromiso, amor por sus ovejas, estamos cargando una cruz y siguiendo al Señor, bueno, podemos tener la confianza de que estamos amando al Señor, ¿sí? Pero también aquí vemos que el Señor nos confronta con el amor que nosotros decimos tener, porque muchas veces nosotros, al igual que Pedro, Jesús nos dice, ¿me amas? De manera comprometida, y nosotros somos tan atrevidos de decirle, Señor, a lo mejor no te amo como tú quisieras que yo te ame, pero sí te quiero, pero sí soy fiel, pero sí hago cosas por ti. Es decir, aquí vemos que también aprendemos que el Señor nos confronta con el tipo de amor que profesamos tener, y ese tipo de amor que profesamos tener, muchas veces cuando el Señor lo confronta realmente no es amor por el Señor, porque bastará solamente que tengas un compromiso, que tengas una persona, esto es más importante para mí, es que no tengo trabajo, es que esto, aquello, para que tú quites tu mirada del Señor y digas, Señor, hoy no eres importante para mí. Entonces, aprendemos que también el Señor nos confronta con ellos, ¿sí? También aprendemos que el Señor nos confronta, al igual que Pedro, con nuestro pasado, ¿sí? Puede ser que en nuestras vidas existan cosas que nosotros hicimos, pecados que nosotros cometimos, y que el día de hoy, cuando estamos delante de Dios, no podemos nosotros de manera plena decir, Señor, yo te amo. No sé si a ustedes les ha pasado. Están orando, o están cantando cantos, o están escuchando la Biblia, o están en la reunión, y de pronto están con un deseo de decir, Señor, te voy a amar, te voy a seguir, pero en ese momento viene, sí, pero tú hiciste esto y aquello, y como que nosotros decimos, ay, Señor, no, mejor ya como que nos intimida esa realidad. Bueno, con Pedro realmente sucedió lo mismo. A veces nuestros pecados, los pecados que hemos cometido en el pasado, en lo secreto, que el Señor sabe y que nadie sabe, muchas veces esos pecados menoscaban el amor que tenemos por el Señor y decimos, bueno, no te amo, Señor, como tú dices que te ame, tan solo te quiero, Señor, porque tú sabes todo, tú sabes eso, Señor, que yo hice, tú sabes esos pecados que yo he cometido, tú sabes dónde yo te he fallado, ¿sí? Y eso nos lleva a conformarnos en un Señor, en un simple te quiero. Pero vemos que el Señor
no es la voluntad de Dios que queramos al Señor, sino que amemos al Señor. Sin embargo, este texto también nos deja ver que el Señor, con esa misericordia que tuvo con Pedro, de confrontarlo con su pecado, de confrontarlo con su debilidad, con su caída, igualmente el Señor nos confronta con nuestro pecado, con nuestra debilidad, y nos imparte también de su gracia y de su perdón. Y es a través de su perdón que entonces, como en la vida de Pedro, a través de ese perdón que el Señor nos da, se produce un nivel de compromiso profundo, un nivel de amor por las ovejas, esa cruz que vamos a cargar y el seguirle, es decir, obedecerle. Entonces vemos que podemos tener también el perdón en el Señor Jesús. Entonces, si tuviésemos algo en nuestras vidas que nos está limitando a decir, ay, es que yo no, entonces ven ante Él, pídele perdón, que el Señor te perdone, te restaure, y entonces sigue al Señor y ámalo como Él pide que sea amado. También aprendemos en este capítulo que el Señor permite que las barcas estén vacías, que puede llegar un momento en nuestras vidas en el que el Señor, por propósito divino, el Señor, aunque tú estés pescando, es que yo soy muy bueno para esto, y estés toda la noche pescando, el Señor va a permitir que no saques ningún pescado, hasta que, bueno, ningún pez, ¿verdad? Pescado ya cuando está afuera. Va a permitir ello para que tú entonces digas, Señor, pues ¿qué hago? No he pescado. Y viene el Señor y te dice, ¿qué pasó, muchacho? No has pescado nada. Y tú digas, Señor, no he pescado nada. Tengo mi profesión, tengo mi trabajo, soy bien bueno en esto, pero no he pescado nada. Y entonces el Señor dice, bueno, es que echa la red por el otro lado. Tienes que hacer lo que yo te diga. Escucha mi voluntad, haz mi voluntad en lo que tú estás desarrollando, y vas a ver que entonces ahora sí vas a pescar. Entonces, si nuestra barca está vacía, a lo mejor estamos echando la red donde no debe ser. Necesitamos entonces escuchar la voluntad de Dios y seguir su dirección. Y una vez que sigamos su dirección, pues la red se va a llenar de los peces, ¿sí? También aprendemos, por último, que todo lo que se ha leído en este evangelio, como lo hemos leído y traigan a memoria desde la primera enseñanza, todo lo que nosotros hemos leído se ha presentado para que nosotros podamos ver a Jesús y para que podamos creer en Jesús y que creamos que Jesús es el enviado de Dios, y creyendo, solamente creyendo en Jesús como el enviado de Dios, podamos tener vida en su nombre, ¿sí? Y entonces, como hemos titulado esta enseñanza, para que tú puedas mirar a Jesús, mira a Jesús. Entonces, todo este evangelio de Juan, básicamente ha sido Juan el Evangelista predicándote, Juan el Evangelista compartiéndote acerca de que una vez Dios se hizo carne y que el Señor vino a morir por tus pecados para salvarte, para ofrecerte la redención de tus pecados. Que Dios pueda iluminar su palabra en cada uno de nosotros, que podamos encontrar al Señor y que el Señor decida revelarse a cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias en esta mañana, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad que nos has dado, Señor, de leer, Señor, cada domingo este precioso evangelio, Señor, de leer, Señor, estas palabras, Señor, toda esta selección que ha realizado el evangelista Juan para presentarnos a Jesucristo, el ungido de Dios, el enviado de Dios, para que podamos creer en Él y creyendo en Él podamos tener vida eterna, vida en su nombre, Señor. Padre, prospera esta palabra en el corazón de cada uno de nosotros y en el corazón de aquellos que se detengan a escuchar también estas enseñanzas, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.